Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos. Iniciamos nuestra semana del notario y qué lujo de invitado que nos va a dar el inicio de esta semana de celebraciones. Así que muchísimas gracias a todos. Y el presidente nos va a dar unas palabras de apertura para luego dar inicio a esta interesante charla. Buenos días. Hemos iniciado la Semana del Notario con una visita a Ciudad del Este el viernes, un lapsus, a Encarnación el viernes pasado. Y hoy realmente tengo el honor de poder presidir esta clase magistral con el notario público Jorge Villalba, desde Córdoba, Argentina. Jorge, bienvenido. Y te cuento un secreto. Soy hijo de cordobés. Era de Altagracia mi padre. Así que estamos en familia. Con ustedes. Cintia, si nos podés leer el currículum de Jorge, que a su vez es tocayo. Y cordobés, como le dije, mi padre era cordobés, así que Cintia, espero, estás en el uso de la palabra. Buenos días, y tengo el honor de hacer una reseña de lo que es el extenso currículum de nuestro charlista magistral. Más despacio. Él es el abogado y notario Jorge Fabián Villalba, director de la Sala de Blockchain Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de Córdoba, director de la revista indexada Blockchain e Inteligencia Artificial de la UCC, director de proyectos de proyección social y responsabilidad social universitaria de UCC sobre blockchain, inteligencia artificial y educación superior. Director de posgrados sobre blockchain, inteligencia artificial, enfermería legal y derecho médico. Abogado y notario, egresado sobresaliente de la universidad. Doctorado en Ciencias de la Educación con beca UCC, profesor titular de grado y posgrado de la UCC, titular de módulo de carrera de maestría en Unilibre, Colombia, vicepresidente del directorio del Centro Internacional de Estudios Jurídicos Interdisciplinares Latinoamericano, con sede en Chile. Expresidente de la Comisión de Prospectiva Notarial del Colegio de Escribanos de Córdoba. Árbitro evaluador de la UNLP Argentina, UCU Uruguay, FUAC Colombia, Unilibre Colombia. Conferencista, autor y par evaluador. Egresado del programa intensivo de nivel doctoral del proyecto Anillo SOC 1111, en altos estudios de Derecho Histórico, Dogmático y Comparado de la Pontificia Universidad Católica de Chile con beca UCC.
Bueno, entonces después de haber leído el amplio currículum del doctor, vamos a darle la palabra y para después podamos hacerle las preguntas correspondientes. Saludos a todos ustedes desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias por esta presentación. Adhiero a los saludos de nuestro presidente de que nos unen vínculos con Paraguay. De paso les cuento que mi familia paterna y su ascendencia, a través de mi abuelo, vienen del Paraguay. De hecho, mi padre hablaba de alguna manera ciertas frases, ¿no?, típicas, y bueno, las comidas y demás, así que creo que me siento en casa hoy, ¿sí? Además de esta cordial recepción, y bueno, compartir con ustedes la semana del notario, y espero acompañarlos en los próximos eventos, y bueno, proponerles un tema hoy que creo que Paraguay no es ajeno a esta temática. Les voy a mostrar por qué, después considero que no es ajeno, y traerles algo vinculado a la tecnología blockchain, mostrándoles algunas cuestiones de éxito también, pero más que nada para que sirva esta instancia de prospectiva, este término que surgió recién, y anoticiado incluso por, a ver, en la parte previa, que uno se plantea un poco, me ponían al corriente de que en el caso del Colegio de Escribanos de Paraguay, no hay incompatibilidad, por ejemplo, con la función política. Entonces, esto es un detalle interesante porque permite tener una visión un poco más amplia y poder adoptar, si se quiere, cierto protagonismo para poder legislar, llegado el momento, o proponer, si se quiere, algunas innovaciones que tengan cierta implicancia jurídica, ¿no? Siguiendo esta línea, tratar de abordar la temática de un punto quizás un poco más global, pero tratando de traer algunas cosas o algunos desafíos para lo que es propiamente el estado actual de la cuestión en Paraguay, pero trayendo también algunas vinculaciones típicamente notariales, ¿no?, porque es un poco nuestro espacio. Quizás la mejor forma de empezar, y casi muy jesuita, ¿no?, un poco de nuestra casa de altos estudios, es que siempre hay que darse una instancia de autoevaluación. Yo creo que esto nos obliga siempre a posicionarnos qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y qué desafíos tenemos. ¿Qué mejor instancia que un aniversario? Es decir, cuando uno celebra una fecha, como en este caso tenemos un día especial consagrado por la Unión, que nos debería convocarnos en general, no solamente para celebrarlo, sino más que nada para autoevaluarnos. Esto quizás a veces tiene cierto matiz, un tanto no del todo agradable, porque pocas veces nos gusta evaluarnos, y a veces nos obliga a posicionar nuevos desafíos. Esta autoevaluación tiene otra exigencia en contexto, que es este particular evento mundial que ha obligado, si se quiere, a innovar no solamente en el campo médico o en el campo vinculado a todas las dependencias de salud. De hecho, hemos podido generar producción de conocimiento vinculado a esto con respecto a la inteligencia artificial y el derecho médico, sino también cómo ha impactado en las profesiones liberales, por ejemplo. Y el impacto en las profesiones liberales no es un impacto azaroso o individual, sino que obliga a pensar cómo se traslada ese impacto a los ámbitos colegiados, a las instituciones, y principalmente al campo de las GovTech, que es este término que vincula la tecnología aplicada a la gobernanza, que no solamente tiene que ver con una gobernanza digital, como vemos o nombraremos en el mundo blockchain, sino que tiene que ver de lleno con el rol del Estado también, ¿sí?, y las distintas áreas de incumbencia. ¿Por qué les traigo esta tecnología? Hoy ha tomado cierto protagonismo, quizás por la exacerbación en el mundo de las DeFi o de las finanzas descentralizadas, que ha generado noticias que en algún contexto, digamos, no virtual, como puede haber sido una prepandemia, hablar de Bitcoin y hablar de criptomonedas o criptoactivos estaba en agenda, pero no con la exacerbación que tiene actualmente.
Ahora, hay un lenguaje subyacente ahí, hay una tecnología de base que transversalmente se ha visto con cierto protagonismo también en ámbitos vinculados con la deontología forense, con el ámbito de la administración pública, y así en campos desde lo más cotidiano a lo más innovador, digamos. ¿Por qué les hablo o les traigo la palabra cotidiano? Porque una verdadera disrupción a veces toma cierto protagonismo. Esto es interesante trabajarlo cuando uno hace desarrollos empíricos, de cuándo algo realmente va a imponerse en la realidad, y termina siendo cuando modifica prácticas cotidianas. Es decir, el ser humano se da cuenta que aquello que hace todos los días, o que es su costumbre, su práctica, se ve de alguna manera modificada, para bien o para mal. Discutiremos después esa valoración crítica. Dentro de esto que integra el ecosistema cotidiano, está, entre otras cosas, todos esos actos que pasan por sede notarial. Entonces, la adquisición de un inmueble, la compraventa en sus diversas manifestaciones documentales, como puede ser los instrumentos privados, los instrumentos públicos, los actos simples, desde una autorización para viajar hasta una mera certificación de firma, hoy encuentran nuevos escenarios y nuevos dispositivos que llevan a repensar si lo que venimos haciendo debe continuar de esa forma o debe cambiar. Y si ese cambio tiene una vinculación directa con los estándares de eficiencia y eficacia, o tiene también vinculación con una necesidad deontológica y profesional, bajo el paradigma de una responsabilidad social, de tener que amoldarnos como profesionales a ese nuevo contexto. Bajo esta lógica, disrupción de la pandemia, comienza a tomar un fuerte protagonismo el concepto de ciudades inteligentes. Entonces, trataremos de ir haciendo el marco teórico al principio, o mejor dicho, la problematización, para que después, dentro del marco teórico, podamos ver qué de esto nos sirve a nosotros, y poner algunos casos de éxito para mostrarles, y algunas cosas en las que estamos trabajando. Cuando digo estamos, no hablo aquí, voy a dejar marcada una diferencia, que hoy está el director de la sala más que el notario, y que trataré de ver qué es lo que representa el equipo, de alguna manera, de lo que venimos poniendo en práctica, o los comités de la revista, pero también algunos escenarios donde estoy participando activamente para tratar de llevar esta teoría a la práctica, y que tiene que ver con ámbitos inmobiliarios, educativos, etcétera, etcétera, para mostrárselos a ustedes y que sirva para un posible debate y de autoaprendizaje también, ¿no? Bien, en esto que tiene que ver con la problematización, el concepto de digitalización, de virtualización, propio de las ramas más conservadoras del derecho digital, exacerbadas por un contexto de mayor presencia ciudadana en la adopción de estos mecanismos, ha llevado a muchos estados a promover legislaciones en materia de modernización del Estado, en materia de promoción de ciudades inteligentes, interconectividad, regímenes de gobierno abierto. Entonces, nosotros empezamos a mirar la foto a nivel macro y entramos a ver que hay una verdadera preocupación política o geopolítica de tener mayor presencia en materia tecnológica. Porque la presencia en materia tecnológica no queda circunscripta a un ámbito de adopción de un dispositivo que lo único que busque sea generar cierto ahorro temporal o técnico en una oficina. Va mucho más allá que eso. Aquí, un primer sesgo que vamos a dejar de lado es que no estamos en presencia de una nueva herramienta tecnológica, un programa, un software, y mucho menos. Estamos planteando un verdadero cambio de paradigma que tiene a la tecnología como protagonista, pero que no es solamente tecnología. Aquí hay filosofía, hay sociología, hay un marco antropológico, es decir, hay un abordaje o multidisciplinario, mejor dicho, porque este término está bastante pobre ahora y se plantea mucho en las profesiones, pero que tiene que ver con esta lógica. Entonces, están dadas las condiciones, podríamos decir, bajo un gobierno global, un régimen universal, podríamos decir, que adopta la tecnología para sí, y que
va segmentando o apropiando aquello que realmente le sirve en función de su tradición ciudadana, cultural, de sus recursos naturales, de sus recursos humanos, sociales, etcétera, etcétera. En esta lógica, Paraguay ha sido famoso por tener o brillar, si se quiere, en la región latinoamericana, por ser un lugar o un ecosistema apto para el mundo blockchain. Y no hablo del mundo Bitcoin, empecemos a separar. Para desarrollar tecnología blockchain. Por múltiples razones. Por circunstancias que tienen que ver con ámbitos más domésticos, como lo meramente impositivo, el beneficio que puede haber hacia quienes promueven este tipo de inversiones, por tener una presión fiscal razonable, por tener una capacidad técnica acorde. Entonces, hay múltiples notas tipificantes que podríamos decir, por ejemplo, hoy, me animaría con conocimiento académico de respaldo, de plantear de que Paraguay estaría en una mejor posición que, por ejemplo, el caso de Argentina. Entonces, esto obliga de alguna manera a mirar cómo explotar también esa ventaja territorial, si se quiere, en términos de adopción de tecnología. Entonces, ciudades inteligentes, posibilidad potencial en un determinado lugar en función de su estado de evolución, a tal punto que ha llevado a promover proyectos que tienen que ver con este tipo de tecnologías. Pero estos proyectos están focalizados hoy únicamente en materia de finanzas descentralizadas. Es decir, los estados se debaten, El Salvador fue pionero, seguiría potencialmente México, hablaríamos si sería el caso de Paraguay, Argentina o no, de decir que tecnología de blockchain en el mundo de las finanzas descentralizadas, como por ejemplo una criptomoneda, podrían ser consagradas o no como moneda en curso legal, con sus correspondientes aplicaciones concretas en escenarios de la vida notarial, como por ejemplo elementos configurativos de la compraventa, como el precio. Vendría a resolver algunos debates un tanto más ortodoxos, pero sería esa la lógica inicial. Ahora, ¿cuántos realmente sabemos de blockchain? Y qué entendemos como ventajas reales para los colegios, las instituciones, para los ámbitos educativos, para las profesiones liberales, para los poderes judiciales principalmente. Porque trabajar los caracteres o apropiaciones ha venido realmente a innovar en cuestiones diversas. Como el tiempo es corto, pero a veces la memoria gráfica sirve, yo les voy a compartir es más, a mí me gusta decirlo, les voy a compartir cómo está mi cerebro en este momento, es decir, los nodos que van diagramando estas cuestiones, para que ustedes vean, donde vamos a tirar, como quien dice, todo el banquete junto, para que cada uno seleccione y se sirva de lo que le apete, de alguna manera, ¿no? Entonces, esto dará lugar a que cada una de estas ramificaciones puedan ser abordadas el día de mañana, con mayor extensión. De ninguna manera es posible agotarlo, pero a grosso modo vamos a poner mundo de las organizaciones autónomas descentralizadas, smart contracts, principios, aptitudes, tokenización por token fungibles, no fungibles, etc. Entonces, si ustedes me permiten, con el permiso de la organización, voy a abrir aquí este ejemplo de recurso pedagógico que es bastante interesante, que se llama Free Mind, ¿no? Donde uno puede, de alguna manera, empezar a desplegar ventanas y quizás permite un recorrido un poco más ligero que el uso de las filminas y demás. Bueno, acá está puesto, digamos, los dos mundos, ¿no? El mundo de la teoría y el mundo de la práctica. Esto es casi como Savigny Fourier, podríamos decir, o como, no sé, cualquier discusión que uno haga de teóricos y prácticos. Veo presente aquí compañeros romanistas, entonces diría, hagamos de cuenta que tenemos al sistema del derecho romano actual y las bromas iberas de la jurisprudencia, por poner un ejemplo. Entonces, vamos al mundo de la teoría. Ustedes van a ver principios y aptitudes. ¿Por qué tomó protagonismo blockchain? Su tecnología subyacente. ¿Por qué nos está importando a los escribanos? ¿Por qué pusimos el ojo ahí? ¿Por qué nos genera miedo? ¿O por qué nos hace ser partícipes de una disputa, digamos, vacía, innecesaria, pero que más
debería llamarnos más al diálogo de pares en cuanto a la extensión y alcance de la apropiación que podríamos tener. Porque tiene principios estructurales que de alguna manera están cercanos a los nuestros. Porque la tecnología se encarga de darle a un documento, a un producto, a un activo susceptible de tener un valor, nuestra profesión es eminentemente patrimonial, estas características como son la integridad, pensemos contexto del Poder Judicial, pensemos en los instrumentos públicos, la integridad de la prueba, pensemos en la prueba digital, en el carácter de indubitable. Entonces, la integridad podemos empezar a desplegar acá, qué entendemos por integridad en cuanto al objeto, podríamos dar algunas teorías. Esto sería como para un tiempo de rodaje, pero me conformaría hoy con, como les decía, mostrar las cartas, como quien dice, para que volemos, pensemos y veamos qué podemos empezar a profundizar con algún cierto orden o una agenda de metas a corto plazo, ¿no? La inalterabilidad. Nosotros tenemos un fuerte debate con respecto al tema documental y esto opera en todos los escenarios de la vida, que es cómo garantizar ese documento auténtico, único, íntegro, inalterable. Entonces, los analógicos versus los digitales podrían discutir qué es más alterable que lo otro. Eso es perder el tiempo en algo que tampoco conduce a nada. Lo que deberíamos ver es si con lo tradicional logramos ciertas ventajas, bueno, ¿qué plus me daría esto para poder lograr un régimen de inalterabilidad, por ejemplo, en materia documental? Por ejemplo, en materia de la prueba civil, la prueba en el proceso penal, ni hablar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sensible, podemos decir, en inalterabilidad en los registros de asignación de dosis por vacunas de COVID-19, o inalterabilidad de las historias clínicas, si entramos al derecho médico. Entonces, empezamos a ver ahí caracteres. ¿Qué pasa con la trazabilidad? La trazabilidad garantiza ese recorrido cronológico, sistemático, temporal, pónganle el sinónimo que ustedes quieran, donde no puedo modificar algo ex post facto sin alterar las consecuencias. Es decir, esto es como una novela. Esto, como diría Ronald Dworkin, que me gusta citarlo porque tiene un recurso pedagógico muy interesante, quienes les gusten sus obras, recomiendo quizás la novela en cadena, donde es básicamente esto, es decir, el razonamiento judicial visto como encadenamiento de argumentos, que si uno después de la conclusión modifica un argumento, altera la conclusión, ni hablar si son premisas mayores, en este caso es como si nosotros los presentes escribiéramos una obra y alteramos de repente el capítulo 2, 3, su conclusión de alguna manera pierde lógica, pierde pertinencia. Entonces, estos nodos, verificadores de transacciones, estamos bajando el lenguaje de Bitcoin al mundo documental, impide que uno pueda hacer una modificación sin que eso altere a posteriori. Nosotros diríamos, bueno, ¿y esto dónde lo vemos en lo doméstico? Bueno, pensemos las escrituras rectificativas, complementarias, fijemos, ¿no? Por ejemplo, aquellos testimonios que tienen salvados y que uno puede reimprimirlo de manera más prolija, sin ningún tipo de invasión, digamos, de alguna corrección posible, contra una matriz que dice lo contrario, entonces no sería posible esa reproducción que en un reflejo tenga una vinculación directa, ¿no? Te propongo un ejemplo simple. Esto llevado a hipótesis de máxima, imagínense, por ejemplo, trazabilidad de alimentos, trazabilidad de carne, régimen inmobiliario, estudios de título, ese correcto tracto sucesivo inalterable que puede tener la matrícula de un inmueble, tokenización de boletos de compra-venta, o compra de inmuebles por construir. Entonces, empieza a abrir el abanico. La posibilidad de autoría y gestión. Esto es una nota característica de los regímenes descentralizados, democráticos y simétricos. No tiene nada que ver la democracia con un gobierno democrático, no tiene nada que ver la simetría con alguna nota o característica de la arquitectura,
o de la pintura, y nada tiene que ver la auditoría con algún tipo de ejercicio contable o fiscal. Lo que tiene que ver es un paradigma de controlar y ser controlado a los fines de ¿qué? De que lo que se produce sea correcto, no tenga margen de error. Es como si estamos redactando una tesis y pasa por distintos comités para que salga de la mejor manera posible. Bueno, lógicamente que esto a muchos no les place o no les satisface, por cuanto a veces hay una cuestión asimétrica heredada también de formas de ejercicio en algún punto sobre determinadas praxis que busca siempre, como diría Kelsen, esa gran norma que para arriba no hay nada, entonces como, bueno, yo podría controlar y así hacia abajo un orden vertical, pero en mi posición nadie controlaría. Entonces esto rompe un poco la lógica de blockchain. Bueno, y acá rigen otros escenarios teóricos que tienen que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, con estos estándares de máxima de los acuerdos de cumplimiento normativo o el tradicionalmente llamado compliance, ¿sí? ¿Qué pasa con las aptitudes? Bueno, esto empieza a generar una información descentralizada que es irreversible e incorruptible. Gran error a veces de pensar que lo descentralizado altera los regímenes de protección de los datos personales, de la privacidad. Esto no es todo se muestra. Hay códigos de validación de transacciones que son exteriorizados y descentralizados, pero no así el contenido que ese código protege, es decir, ese hasheo no pone en evidencia el documento. Lo cual descarta todo tipo de violación a normativas nacionales o internacionales de protección de datos personales. De hecho, vamos a ver que es más coadyuvante que contradictorio, por alguna lógica. Entonces, estas aptitudes empiezan a mostrar que este ecosistema del Internet de las cosas, mudado al Internet del valor, comienza a proteger a aquello susceptible de un valor de una forma más exponencial, más fuerte. Teoría. Después, quien no haya visto nunca nada de blockchain, no se preocupe, quedará una instancia para recomendar. Yo si tuviese que sugerir un libro muy simple para aquel que nunca tocó nada de blockchain o de cadena de bloques, es Tom Tapscott, de última yo se los puedo compartir después inclusive en español, es sublime, ¿no? Por teorías generales y demás. Y después hay documentos de Latinoamérica que trabajan blockchain aplicado al Estado, que empieza a hablar de las pruebas de participación, las pruebas de trabajo, cómo realmente esto funciona y cómo puede ser real su aplicación. Nos vamos a lo que nos importa, a la sede notarial 100%. Entonces aquí entramos al mundo de la práctica. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Bueno, vamos a tomar un posicionamiento filosófico, también un posicionamiento teórico, es decir, siempre el caso se va a ver desde un paradigma o desde una dimensión de análisis. ¿Cuál es nuestra dimensión de análisis? Bueno, esta dimensión sería una visión de que el derecho está vinculado a la conducta, de que la conducta de la sociedad puede cambiar, y que el derecho tiene que seguir el cambio de la conducta y sus distintos operadores. Segunda dimensión de análisis. Acostumbrados a nuestra profesión, distantes de todo trato equitativo, o de toda flexibilidad de la norma a veces, una posición excesivamente positivista podría generar un acto injusto, motivo por el cual, y filosóficamente, no estaríamos contribuyendo a la justicia, sino todo lo contrario. ¿Cuál es la dimensión de análisis donde quiero pararme a ver el problema? ¿Esto quiere decir que no hay marco normativo? No, tampoco. Vamos a ver que en varios ejemplos no hay, pero a veces está bueno hacer un primer barrido más genérico y después ir a los barridos puntuales. Vamos a abrir aquí y vamos a mirar algunas cuestiones. Dijimos que la conducta de la sociedad cambia. ¿Qué vemos en la sociedad hoy? Vemos una mayor inclinación al mundo de los criptoactivos, la criptoeconomía, las criptofinanzas, las finanzas descentralizadas. Bueno, ustedes van a empezar a ver distintas terminologías de algo que conceptualmente tiene una misma esencia. Y esa esencia es la búsqueda de algo que viene a darme respuestas ante la saturación, hartazgo
posibilidad. Yo puedo anclar acá. Se va a ¿Qué anclar pudiese adentro. haber? Hay un micrófono abierto, yo le aviso por las dudas. Es un dispositivo Yo tengo Galaxy. que salir. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Hacemos un parate por las dudas. Ahí está. Sigamos. Estamos en esto. Entonces, hay un cambio que las razones pueden ser sociológicas, antropológicas, políticas, fiscales, no importa. Pero la sociedad ha cambiado sus hábitos. A ver, importa sí, pero no para este estudio, no para esta instancia. Es interesante ver qué obliga a cambiar y sí, de alguna manera tiene cierta lógica hacia lo que estamos argumentando, que tiene que ver con una sociedad que empieza a buscar un servicio más desburocratizado, más ágil, empieza a entender la sociedad la importancia de las variables del tiempo, de que estar perdiendo tiempo, más allá del tiempo que queremos perder, ¿no? A veces, no sé, si lo analizamos a nivel teórico, podemos entender que hay tiempo que uno decide disponer, aunque entienda que estaría perdiéndolo, o esto es como, por ejemplo, diríamos en el grado, bueno, el alumno que estudia la materia que no le gusta, le tiene que dedicar tiempo, pero su lógica superior tiene que ver con recibirse. Bueno, no es el supuesto. El supuesto que estamos viendo es un régimen de ciudades inteligentes, de gobierno abierto, de profesionales ágiles, donde si la digitalización ha podido resolver muchas cuestiones en contexto de pandemia, ¿por qué no habría de potenciar el ejercicio deontológico tradicional? Bueno, esto es un razonamiento propio del contexto de pandemia, pero hay otro que es anterior, que es un cambio de conducta hacia mecanismos no burocráticos, más seguros, con mayor confianza, con menos intermediarios innecesarios, y que permita un ejercicio de la gobernanza de distinta índole, es decir, un ejercicio participativo distinto. Entonces ahí aparecen las finanzas descentralizadas. Después veremos la historia de que se modificaron los sistemas de pago, que Nick Szabo, que el origen de los smart contracts. Es un cuento muy lindo, pero es lindo para leerlo tranquilos cada uno. No hace acá la cuestión, no admite discusiones, digamos, o problematizaciones. Es meramente el marco antecedente o la revisión del antecedente. Ahora, en este supuesto particular, esto que empezó con los mecanismos de pago, demostró que era susceptible de trasladar al mundo blockchain cualquier cosa, bien o servicio susceptible de tener un valor. Entonces fíjense cómo estamos contando el cuentito, valga la redundancia, de por qué llegamos hasta donde estamos llegando. Entonces de repente parece ser casi como diría Platón, tenemos dos mundos, o parafrasearíamos a San Agustín, porque a veces hay que tener una lógica de presente, pero presente futuro, es decir, estar trabajando ahora mirando 10 pasos más adelante. Y es una cosa que quizás los planes de estudio, venimos discutiendo actualmente, nos hacen mirar 100 pasos más atrás para entender por qué estamos donde estamos. Y bueno, lo que viene después lo vemos. Entonces, la lógica o esta dialéctica ha cambiado. Porque este presente está muy desconectado de muchas cosas o instituciones anteriores, nos obliga a una nueva reconstrucción de algo que estaba construido, pero no es, no, porque estamos valiéndonos de cimientos tradicionales, pero adaptándolos a un escenario que dista mucho de lo que hemos visto. Entonces, pedagógicamente es muy común decir, es como la disrupción de la Internet o la World Wide Web en la década del 90, que cambió todo. Bueno, cambió, llevó una serie de años, 20, 30 años. Acá el problema es que blockchain está cambiando de manera acelerada muy rápido. Un año es una barbaridad, es casi una década. Entonces, esto es lo que a nosotros nos posiciona en el hoy para trabajar estas cuestiones, porque estamos en el tiempo casi marginal de poder responder al contexto, ¿sí? Y hacer los ajustes que sean necesarios o las apropiaciones que sean necesarias. Entonces, si cualquier activo es susceptible de traerlo a este mundo, que es el mundo del blockchain, o de la tecnología de la cadena de bloque, claro, empieza una preocupación a decir, bueno, a ver,
¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? Bueno, pensemos en los servicios. Pensemos ahora rápidamente en los servicios. Bueno, les voy a hacer una muestra rápida, no se preocupen si queda alguna duda o algo, pero va a servir para verlo. Ustedes habrán escuchado hablar de smart contract, habrán escuchado hablar de tokenización o token, de blockchain, de Ethereum, alguno habrá comprado un Ethereum quizás también, o algún Bitcoin. Bueno, les voy a mostrar algo que es viejo, pero tiene cada día más actualización, que lo supe mostrar allá en el año 2018, creo, jornadas notariales en Bariloche, donde casualmente nos hemos conocido con varios miembros que hoy integran la sala blockchain e inteligencia artificial. Y en ese momento, fíjense, lo voy a traer a colación porque probablemente lo termine mencionando, en esta dualidad de mundos también, había aparecido una exposición de mi colega Nancy Borca sobre los títulos valores, y por otro lado venía yo con la tokenización. Y bueno, se armó un lío, si una cosa era lo mismo que la otra, si no, el lío no era nuestro, era de los oyentes. Nosotros teníamos muy en claro, como lo seguimos teniendo, los roles de cada cosa y cómo se daría su hipotética unión, ¿sí? Pero les voy a mostrar este ejercicio. Entonces vamos a salir de aquí y les voy a mostrar básicamente un caso puntual, cómo esto puede llegar, supongamos, los bienes y los servicios, y cómo podríamos mostrar una tokenización. Bueno, me voy a ir, no es que les quiera hacer publicidad, pero lo tengo acá, hoy se podría usar, se lo voy a contar el caso de Binance Smart Chain, por ejemplo, que usamos con CryptoVision, pero en este caso es Ethereum, o ETH, los nombres que ustedes encuentren. Entonces en un momento dije, a ver, ¿cómo lo veo esto en el mundo real? Porque a veces la teoría es difícil traerla a algo cotidiano. Entonces, primero propuse el caso teórico y dije, voy a simular que soy escribano en el mundo blockchain, que voy a tokenizar mis servicios y que voy a crear un token que va a tener mi nombre, que voy a romper la regla del anonimato que tiene blockchain, de no darle, si se quiere, un nombre y un apellido, sino un smart contract, generar mi token, en ese momento era barato, el Ethereum estaba mucho más barato que ahora. Me arrepiento de no haber comprado una gran cantidad de Ethereum en ese momento, porque probablemente hoy sería multimillonario, pero bueno, no se las puede ganar a todas. Entonces dijimos, vamos a crear un token. Entonces se los voy a mostrar. Esta es una página de búsqueda, como dice Etherscan, escanea todo cuanto ha sucedido en Ethereum, y no hice una criptomoneda pública, ni una oferta pública que nos traiga problemas con los organismos fiscales, porque a veces hasta algo académico puede darles un dolor de cabeza, entonces por las dudas, los tengo a todos yo, les cuento. Les voy a mostrar dónde está. Bueno, principios de auditabilidad, de integridad, etc. Yo agarro y les digo a ustedes que tengo un token. Bueno, ustedes que van a querer auditarlo de manera pública, no pidiendo un oficio al Poder Judicial para que lo notifiquen al escribano Villalba a ver si realmente el token es de él, y que otro diga, y pericia informática, y vamos. Esto que se los digo medio irónico, empecemos a pensar la prueba digital en blockchain. No va a admitir tanto manoseo en el medio. Señores, ¿es esto? Punto. Es esto. Se acabó la historia. Descomprimimos, desburocratizamos, aliviamos estamentos. Pero bueno, en el medio podemos decir, ¿qué pasa con la mano de obra que se dedica realmente a tocar ese oficio? Bueno, sí, es una discusión, pero bajo la misma lógica, es como seguir sosteniendo que los peajes, vieron, las cabinas de peaje, sigan funcionando de por vida con una persona manual cobrando. Es una cosa inconcebible. Entonces, vamos a mostrarlo. Voy a elegir aquí los tokens y voy a poner, les puedo mentir, les puedo decir, bueno, el RJ15 es mío. Bueno, entonces como esto en blockchain es posible, por eso tenemos problemas con los organismos fiscales, con los organismos de lavado de activos. No es un problema de la moneda. El problema es no jugar la herramienta con los profesionales encargados de darle un nombre y un apellido al titular de una billetera, de una cartera, de un activo. Porque eso soluciona el anonimato, genera transparencia. Entonces, voy a poner mi nombre, Jorge, a ver qué me dice este escáner. Ahora no me dice nada, y acá aparece uno. Voy a tocarlo. Bueno, aquí tienen el token.
Cuando escuchen hablar de tokenización, es esto. ¿Y cómo tokenizo? No sé, yo me dedico al arte. Bueno, es distinto, porque vamos a ver el tema del mundo de los tokens no fungibles y demás. Bueno, miren, rápidamente, para no abrumarlos con estas palabras e ir a unos pasitos más adelante. Yo acá podría ver que este señor es el dueño del token, que ha emitido 10 millones de unidades. Vamos a pensar. Si tokenizáramos los boletos de compra-venta, yo podría saber cuántos boletos pueden darse de un inmueble. No habría forma de duplicar un boleto. Tengo las trazabilidades de las transacciones. No podría vender 2 veces lo mismo. No estoy diciendo que esto pase, ¿no? Podría mostrarles 100 noticias. Vamos a hablar siempre del paradigma de la buena fe. Miraría el día, la hora, el hash, la geolocalización, el smart contract que ha generado. Y si no se pudiese hacer ese negocio, esto es lo más importante, el concepto fuerza, para el mundo del ciberdelito, la ciberseguridad, no se ejecutaría el smart contract, no se produciría el acto. Ese acto jurídico que hoy lo hacemos y deshacemos como se nos cante, esto lo estoy hablando en un sentido metafórico fuerte para que veamos la gran diferencia. Esto viene a colaborar con la seguridad jurídica. Viene a darnos una herramienta a nosotros de tutela preventiva. Nos viene a dar una alerta. Oiga, avance o no avance. Porque mire que pasa esto. Oiga, compre o no compre. Entonces, este mundo empieza a plantear estas herramientas. Entonces, yo podría mentirles a ustedes y decirles que no tengo 10 millones de unidades, que tengo 100.000 millones, mentira. Que las he vendido todas, mentira, porque las tengo aquí. Y empiezo a mirar toda la historia. Entonces, esto es tokenización. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, yo puedo agarrar un token representativo de un servicio, transferírselo a ustedes, ese token le puede dar derecho a una determinada prestación de bien y servicio, puede valer tanto. ¿Y dónde está todo eso? En un white paper, en un papel en blanco, en un documento. ¿Y quién lo redacta? Abogados. ¿Y quiénes intervienen en la seguridad jurídica? Intervendrán escribanos. ¿Y quién va a decidir? Magistrado. Entonces, nadie está rompiendo la regla o el orden de lo dado. Lo que pasa es que la escalabilidad es muy grande. El tratamiento de información es muy poderoso ahora. Por eso el mundo Big Data empieza a tocar tangencialmente o transversalmente, dependiendo de las áreas y ámbitos, y es importante mirarlo. Entonces, esta sociedad que cambió, hoy opera con tokens, hoy opera con blockchain, opera con Bitcoin. Entonces, ¿qué solución le damos? ¿Qué hicimos nosotros, acá viene la instancia de la autocrítica, para posicionarnos acá? Todavía sigue la discusión sobre lo presencial contra lo virtual. Sigue la discusión sobre los mecanismos de firma. Firma electrónica, firma digital, sumaríamos firma en blockchain. Seguimos discutiendo el documento electrónico, el documento papel. En el mientras, eso es parte de un lindo manual de historia para este escenario. Y este escenario empieza a tener protagonismo a medida que proyectos de ley o a medida que prácticas lo van asimilando. Entonces, hay países que empiezan a mirar ámbitos de tokenización, como estos, con mucho beneficio, no solamente documental o profesional, sino económico. Entonces, esa es la primera injerencia. Fíjense, ahora les voy a dejar de compartir esta y les voy a compartir algo doméstico de ustedes. Yo puedo agarrar acá y digo, a ver, ¿qué pasa con Paraguay? Para usar alguna terminología propia. Pido disculpas, cuestiones que tengan que ver con lo político, ¿no? Es decir, no quiero entrar quién ha presentado, cómo, con todo el respeto que inviste. Nuestro país es medio sensible. Cuando uno toma el proyecto de alguien, parece ser que nosotros estamos alineados políticamente con esa persona. Entonces, tomo los cuidados que estamos en un contexto en un escenario académico, entre profesionales, mirando objetivamente la cuestión. Yo puedo agarrar esta noticia, por ejemplo, que es de Infobae Profesional. Tampoco me interesa discutir si Infobae o no, pero no, tomémoslo, ustedes son los mejores críticos para ver hasta qué punto esto es real o no, o avanzado.
yo miro la presentación de un proyecto de ley y me quedo con algunas palabras interesantes, ¿no? Me quedo aquí con: nuestro país necesita avanzar de la mano de la nueva generación. Entonces, es evidente que a nivel macro somos conscientes que hay una nueva ciudadanía, que hay una nueva sociedad que va a consumir nuevos activos, que se va a mover de una manera distinta y que saben qué es lo peor, que no le importa lo que nosotros le digamos que es lo más seguro o lo más inseguro. Ese es nuestro discurso. No, pero mira, tenés que hacer esto, asesorate por tal. Este mundo que opera en el escenario de blockchain entiende esas seguridades dentro del propio sistema. Entonces nosotros salimos al rescate de nuestra supervivencia. No, lo que estamos mostrando es que nosotros tenemos una misión y una función encomendada por la ley, encomendada por el Estado, y que esto es un recurso tecnológico que viene de alguna manera a valernos o a dotarnos de una mayor fuerza. Casi parafraseo de nuevo a Dworkin cuando habla del juez Hércules. Es decir, nunca pensamos un juez con una pluma, no una pluma lapicera, sino una pluma de antes, haciendo una especie de ostracismo en el medio de la nada, como eran en algún momento los juzgados, sino que buscamos ¿qué? Inmediación, compromiso, presencia, herramientas tecnológicas. Lo mismo se nos pide a los notarios. Los notarios somos cuasi equiparados de alguna manera a la magistratura en función de las leyes orgánicas. Esto es una locura que se las vengo a traer ahora. No, va alineado al discurso de la Unión. Tomamos el compromiso asumido por el presidente de la Unión, la escribana doctora Armela, donde inclusive hemos podido participar en escenarios conjuntos, donde esto es una gran preocupación. Y miremos los poderes judiciales, y miremos los establecimientos que financian este tipo de proyectos, como los bancos interamericanos, la banca pública, privada, etcétera, etcétera. Entonces la realidad está. ¿Por qué queremos tener estos proyectos? Porque estamos buscando acotar el escenario. Esto es casi una función de la romanística, ¿no? Es decir, esto no quiere decir que no haya una normativa a jugar, a combinar y a aplicar. Pero si la podemos tener de una forma sistemática, precisa, mejor. Podríamos parafrasear el contexto de Salvio y Juliano, por ejemplo, y decir, ¿por qué se hizo un edicto perpetuo? Porque había un lío bárbaro de edictos. ¿Eso quería decir que no había edicto? No, pero si lo tenemos ordenado mejor. Entonces, si podemos tener un marco teórico legislativo preciso, podríamos decir que mejor. El mundo inmobiliario se activaría distinto. El mundo económico en general. ¿Por qué digo inmobiliario? Porque generalmente el bien inmueble tiende a ser el activo más importante y más cuantioso de la sociedad. El mundo digital diría el dato. Bueno, tomemos cualquiera, no importa, todo conduce a lo mismo, pero nos interesa. Entonces, mirando este proyecto, uno ve que el país, y con las disculpas de hablar como argentino, o sea, no estando dentro in situ, pero uno mira con buenos ojos y realmente apoya este tipo de iniciativas, porque es realmente detectar ese cambio en la sociedad. No hay peor profesional hoy que ignore lo que está pasando. Porque no solamente que atrasa, sino que además entorpece. Entonces a veces es mejor, se corre un costado y que siga avanzando. ¿Por qué? Porque la tecnología en estos supuestos no es una herramienta de segregación. Es de inclusión en la medida que sepamos direccionarla. Ahí está nuestro compromiso. Cómo adoptarlo, cómo direccionarlo y cómo explotarlo, no solamente en beneficio de la actividad económica, sino en beneficio de los más vulnerables. Por eso el concepto de responsabilidad social y vulnerables debe estar presente, porque esto es un proceso. Dentro de este proceso es fundamental sostener mecanismos de capacitación. Entonces, dentro de los mecanismos de capacitación hay que también prever que deben darse con plena asimilación de las herramientas tecnológicas que se busca capacitar. Por eso nosotros humildemente en el ámbito de la Universidad Católica de Córdoba hemos creado esta sala, los cuales están invitados a participar y a sumarse, y la revista es para difundir el saber, es decir, no basta a veces con aprender, sino es importante darlo a conocer, y no nos quedamos como ese relativismo sofista a la época de Borges, ¿no? De
Bueno, de última no lo puedo entender, o si lo entiendo no lo puedo dar a conocer. Bueno, acá la idea es que lo conozca, lo entienda y lo explique. Para eso una revista y demás. Pero, esto, a ver, ¿está en el aire? Bueno, una teoría debe ir de la mano de alguna prueba empírica. Y me tomé el atrevimiento de consultar con los consentimientos informados respectivos, para usarlo académicamente, con dos casos que les comparto, como para verlo. Un primer escenario que ustedes pueden ver, yo se los voy a copiar en el chat, voy a salir de aquí y vamos a compartir una nueva pantalla. Vamos a hacer esto, que inclusive para un posible debate, y con el permiso del colegio, les he pedido a representantes de ambas instituciones que voy a nombrarles ahora, la posibilidad de conectarse y estar presente, porque quizás puede enriquecer el debate. Entonces, primer caso, una plataforma que vincula las finanzas descentralizadas con la educación descentralizada. Yo no lo traje en vano, porque esas causalidades de la vida, o casualidades, Criptovisión estaba trabajando en su modelo base algo muy parecido a lo que yo, sin haberlo visto, empecé a pensar en la tesis doctoral en educación, de cómo blockchain podría ayudar a una educación más inclusiva, simétrica, democrática y descentralizada. Entonces aquí le copio la página, se las muestro aquí. ¿Y cuál es la particularidad? La particularidad tiene que ver con una muestra real de desarrollo de una organización autónoma descentralizada. Y esta organización autónoma descentralizada, las llamadas DAO, son los nuevos modelos organizativos. Entonces volvemos a tener otro problema. Los mecanismos tradicionales asociativos, sociedades anónimas, las LLC norteamericanas, versus las DAO gobernadas por el gobierno de un token. La tenencia de un token genera gobernanza en función del white paper o modelo de negocio. Entonces cambió. No estamos diciendo si esto es mejor, peor o no, el mundo está mirando a este lado. Y deberemos abordarlo de esta manera, con presencia profesional, jurídica y multidisciplinaria. Entonces, se los muestro como para que ustedes puedan ver y qué les quería presentar aquí. Cuando uno dice los white paper y dice qué es esto, el white paper, los libros blancos y demás, bueno, en realidad esto tiene que ver con esa acta fundacional de un token, de una criptomoneda, que debe ser claro, es casi como el proyecto de una tesis, donde me dice cómo hice lo que hice, por qué me propuse, qué no me propuse, qué va a pasar con esto, reglas claras. Entonces, esto es un light paper. Les muestro esto, ustedes pueden consultar también el de Ethereum, el de Bitcoin, generalmente se usan mucho, si no, yo se los hago llegar a través de Verónica, puedo compartirles a ustedes tranquilamente lo material que les guste, el que les haya parecido más llamativo. Entonces aquí lo tienen. Esta plataforma es la plataforma que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque viene como a modificar las reglas de enseñanza, si se quiere. Bueno, entonces, ¿para qué les muestro esto? Para que ustedes vean que las tokenizaciones existen y que vinculan las finanzas. ¿Qué pasa con el mundo inmobiliario? Bueno, he pedido también autorización para difundir una página. ¿Por qué les hago esto también? Yo siempre digo que hay que ser cuidadosos con respecto a cuando uno muestra documentación, información, porque a veces alguien puede no sentirse conforme con ser mostrado en un determinado contexto. Entonces, por eso, estos consentimientos informados previos, para mostrarles que, por ejemplo, Crowdium. Y Crowdium, para quienes conozcan, es una plataforma conocida a nivel casi mundial por ser un crowdfunding, un acceso fraccionado, si se quiere, a sistemas de inversión en materia de inmuebles. ¿Pero saben por qué se los traje? Porque se está trabajando de manera muy fuerte en mudar de este Internet 2.0, como diríamos esta fase 2.0, a la verdadera tokenización inmobiliaria. Entonces, lo que estamos hablando se está trabajando, existe, y nos obliga a pensarlo ahora.
en un presente. ¿Qué va a generar? Y va a generar que va a haber un particular que va a adquirir un token representativo de una fracción o de un derecho sobre un inmueble, va a participar de utilidades, va a ejecutar un smart contract mediante su wallet, probablemente utilice una red pública, y ese smart contract lo va a generar, y bueno, ¿pero qué hay además de esto? ¿Qué derechos y obligaciones surgen? ¿Qué legislación aplicable? ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? ¿Qué pasaría con sistemas de arbitraje? Bueno, para eso estamos nosotros. Ahora, el problema está, no el problema en el mal sentido. Digamos, el caso existe, va a tener tráfico. Entonces el desafío es trabajarlo. Esto, como ustedes verán, y les vuelvo un poco al cuadro, y prometo ser breve, ir cortándome, he abusado de la confianza, pero bueno, a veces uno se copa con esto, pero son temas largos de abordar. Les quiero terminar de nuevo haciendo una especie de vuelo fugaz de estos temas en el cuadro que habíamos presentado previamente. Es decir, que sirva hoy esta jornada para... Esto puede pasar con tres valoraciones, ¿no? Vino un loco y nos habló algo de que no entendimos nada. Ya me pasó en el año 2018. Después el tiempo de alguna manera nos dio la razón en algunas cosas. Que digan, che, sabíamos que esto estaba, pero no sabíamos que iba tan rápido. O tres, y la verdad que no nos importa esto. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, son las tres reacciones que se tienen en cualquier ámbito de la vida. Ahora, no hay nada como un consentimiento informado. Vuelvo a decir, y como la posibilidad temporal de jugar con ventaja. De apropiarse de algunas cosas con tiempo. Aprovechar, si se quiere, un determinado momento donde el protagonismo y la vidriera y la visibilidad es distinta que salir después como cualquier otro de los mortales. ¿Qué desafíos quedan? Vamos a quedarnos en el faz notarial. Bueno, tenemos que trabajar la tokenización. ¿Se puede? Sí se puede. Normativamente es posible, hay muchos recursos. A ver, en el caso propio, y esto lo hemos trabajado con Nancy Borca, de ver cómo vincular títulos, valores, tokenización, nos daría un modelo de negocio muy fuerte, muy bien apalancado, casi con doble respaldo, si se quiere, subyacente además del activo. Podríamos repensar otros mecanismos. En el caso de Chile es viable, en el caso de México, en el caso de Colombia. Entonces, hay matices. Esto no es algo que yo entro a Google y veo cómo tokenizo jurídicamente algo. Pero es posible. Entonces, no hablamos de unicornios, no hablamos de quimeras, ni mucho menos de los mitos del mundo griego. Es decir, esto está. ¿Qué pasa con los órganos de administración? Habrá que repensar el rol de las DAOs en el contexto presente. DAO, DApps, que son matices. En esto recomiendo un libro escrito por un amigo que es Sebastián L. de Querro, el manual de los smart contracts. He tenido la diferencia de ser un libro abierto, de acceso público, también se los puedo compartir. Sirve para leerlo y aprender mucho, también para matar a alguien, ¿no? Porque tiene un tamaño gigantesco, son más de 900 páginas, pero realmente no tiene desperdicio, sobre todo la taxonomía de los tokens y la taxonomía de las DAO. Esto de las variantes que hay. ¿Qué pasa con el mundo de las ICO? ¿No? Es decir, ¿cómo vamos a jugar nosotros con las criptomonedas que operan realmente en un mercado abierto, en un exchange, que cotizan, que tienen volatilidad? Vamos a aceptar Bitcoin, Ethereum, reúne el requisito del precio, qué tipo de instrumento vamos a hacer. Yo escucho algunas cosas, a mí, siempre con el respeto de quien las sostiene, me hace mucho ruido tratar de traer una institución que innova, que revoluciona de manera tan drástica, a modelos contractuales que datan del corpus juris justiniano, es decir, traer una operación en criptoactivos a la tradicional compraventa. Entonces, algo tenemos que repensarnos ahí, y si es una cosa, si es un bien y demás. ¿Qué pasa con las sociedades sin factor humano? Es decir, esto abre una segunda vertiente de las DAO, que es trabajar la DAO
como idea de entidad organizacional o organizativa sin personas. Y acá les voy a decir un concepto que parece anacrónico, pero que es real: sociedad de personas sin personas. Las personas están, pero no están como tradicionalmente acostumbramos a verlas. ¿Qué pasa con los servicios terceros de confianza? Bueno, colegios de escribanos, yo siempre les digo, colegios profesionales, es hora de agarrarse esta incumbencia. Hoy está en manos de las empresas privadas. El servicio tercero de confianza es un servicio no delegable por imposibilidad técnica al escribano. ¿Y qué quiere decir imposibilidad técnica? Yo no tengo un data center acá. ¿Qué puedo tener? Un disco rígido, puedo tener no sé, un disco de 1 tera, de 2 teras, puedo tener una nube, 2 nubes, no sé. Pero no tengo la ciberseguridad que una institución puede tener. Y cuando yo trabaje prueba digital y tengo que resguardar elementos de prueba digital para su compulsa el día de mañana, alguien tiene que dar la garantía. Entonces me estoy conformando con un registro hasheo en blockchain, con un timestamp, con un régimen de sello de tiempo. ¿Está mal? No. Pero nosotros que somos sistemas latinos, de corte latino, porque a un anglosajón explicarle esto no va a quedar mirando, no va a entender de qué le hablamos, pero en los sistemas notariales de tipo latino, puede el colegio tener esta prerrogativa, valiéndose de un servicio prestado por privados y de un correcto complemento entre esa vigilancia, en el buen sentido, en el sentido académico, que debe ejercer un colegio por sobre el trato documental, el uso de los insumos, y sobre todo proteger al colegiado que va a operar con prueba digital. Y que se cobre. Es decir, acá nadie está hablando de un servicio gratuito, y se cobra más que bien. Y esto es importante porque es una profesión patrimonial y hay que sostener también las instituciones, y las instituciones se sostienen con ingresos. ¿Qué pasa con la gobernanza? La gobernanza de alguna manera obliga a repensar también el rol del Estado. ¿Sí? ¿Qué nivel de participación o injerencia va a tener el Estado? Entonces, bueno, aquí podemos hacer toda una discusión geopolítica y demás y decir, a ver, ¿qué matiz podemos encontrar entre los estados que adoptan Bitcoin? Bueno, lo adoptó El Salvador. Y podríamos decir, sí, pero El Salvador es un gobierno autoritario, dicen, no emito juicio de valor ni mucho menos. De hecho, capacitamos a El Salvador y hay que estudiarlo bien el caso porque es muy interesante. Entonces, pero hay una valoración mediática de que es autoritario, entonces alguien podría decir en una falacia, las criptomonedas son adoptadas por gobiernos autoritarios. Pero me voy al sistema chino, y el sistema chino prohíbe las criptomonedas, entonces, ¿cómo es la cosa acá? Entonces, esto tiene que ver con que cada país va a moldear o modelar este uso en función de su soberanía, en función de sus recursos, y en función de aquello que puede brindar, que está dispuesto a brindar, y aquello que puede recibir o está dispuesto a recibir por cuanto va a mejorar sus hábitos, sus prácticas y su economía. La prueba digital ha venido de alguna manera a poner en tela de juicio el uso de mecanismos como sello de tiempo, tercero de confianza, prueba indubitable. Algunos se sienten dolidos con esto y dicen, bueno, pero el instrumento público es indubitable. Nadie está cuestionando el instrumento público. Lo que estamos diciendo es que hoy el instrumento público puede ser un continente para contenidos de pruebas digitales. Entonces, nosotros tenemos que tener esa lógica ahora de nuestro rol. ¿Cómo va a operar acá? Bueno, puedo valerme de una página de blockchain, puedo valerme de un servicio de acá, de un régimen de trazabilidad. ¿Qué debería valerme? De mi ámbito de natividad, de mi ámbito de incumbencia. Por eso puede ser otra gran ventaja para trabajar a un nivel colegiado. Entonces, ¿cómo lograr de alguna manera esto? Está. Algunos van a escuchar, ¿son los escribanos los oráculos en el mundo blockchain? Bueno, esto tiene que ver con el rol de los oráculos y demás, nada tiene que ver con el oráculo de Sócrates. Busca una función parecida, pero en realidad es más que nada este puente entre, si se quiere, un dato susceptible de ser verificado. A mí me gusta más darle una explicación más filosófica que técnica, pero bueno, es largo de dar, sobre todo en función de las pruebas de participación o pruebas de trabajo empleadas, pero ténganlo presente también, es decir, mirar esto. Y aparecen los sesgos cognitivos, y con esto prometo no abrumarlos más y dejar la instancia que es. Cuando uno dice sesgo, el sesgo es como una distorsión. La distorsión es como un ruido.
La distorsión es porque algo no está generando esa armonía en el razonamiento. Un sesgo también puede vincularse a un prejuicio, algo anterior al juicio, no un prejuicio como... Entonces, yo sin los elementos suficientes y sin haber pensado lo suficiente, puedo tirar libremente y decir, no, esto viene a entorpecer y a suprimir los escribanos. A mí me gusta este término mío, la falacia de Stampery. Porque cuando me tocó trabajar por primera vez, uno de los primeros portales que agarré fue Stampery, y dicen notario digital. Bueno, pero ojo, hay que entender que Stampery es para otro sistema, no para el sistema del notario latino, pero sirve usar ese ejemplo para pensar que esto no es una supresión funcional, ni mucho menos. Esto tiene que ver con este naturalismo que me gusta plantearles de el causalismo. Así como la ley tiene sus causas, el ser tiene sus causas, la ley, el derecho, la moral, la justicia las tiene. Y cito y recuerdo a Alfredo Fragueiro. Bueno, pero en este caso, ¿qué digo? Bueno, en este causalismo, en el notariado, el problema está dado en la causa eficiente. Entonces la causa eficiente va a ser humana, artificial, va a ser una cadena de bloques, va a ser una conjunción. ¿Qué tenemos que resolver ahí? Esta es una frase que me gusta verla a veces, y suele terminar, otro colega, Walter Schmidt, suele terminar a veces los papers de firma digital. No hay notarios digitales, hay notarios que usan herramientas digitales o no, nada le quita la esencia. Pero lo que estamos buscando es nuevas incumbencias. ¿Qué pasa con otros roles? Martilleros, corredores públicos, intermediarios y demás. Bueno, acá hay que ver el repensar el rol. Es decir, siempre estará este tema de la oferta, el dar a conocer, la parte comercial, pero tampoco debería haber técnicamente una supresión. Lo que sí, el obrar como corresponde se va a ver exacerbado. Entonces, ciertas prácticas naturalizadas, pero incorrectas, no van a tener lugar. Implicancias económicas, muchísimas. Si no, ¿por qué los países están mirando blockchain? Porque evidentemente ven una nueva forma de financiación, de distribución de activos. El mundo de la tokenización entiende que el acceso al inmueble o al activo valioso es mucho más accesible por cuanto se accede de manera fraccionada. Esto es un razonamiento correcto. No tiene fisura el razonamiento. Es decir, si yo tengo o necesito $100.000 para poder tener algo, y de ninguna manera puedo acceder si no tengo $100.000, y después pienso que puedo acceder parcialmente con 1.000, con 100, con 500, probablemente haya mayor movilidad a menores escalas que hasta estar esperando una segmentación aún mayor de monto y que permite un acceso más diferenciado. Con razonamiento, esto no nos pone ni en la lógica de economista ni mucho menos. Bienvenidos los smart contracts, es decir, esto les voy a poner un término muy procesalista. Cuando nosotros estudiamos derecho procesal nos decían que la acción es el vehículo para hacer valer la pretensión. Yo que soy romanista digo la acción prácticamente es el derecho, porque está invertido este orden actual, pero hoy les voy a decir que el smart contract es la acción. Es el vehículo para activar aquello que sucede en blockchain. Si no sucede, es porque algo falló. Porque no hay un control de moralidad, porque no hay un principio tutelado, porque no se han dado las prestaciones, porque no se ha cumplido con la ejecución del contrato, no sé, no importa. Amplio y diverso el escenario, pero algo falló. Y algo falló hasta como, por ejemplo, la firma, no sé, cualquier cuestión que a ustedes se les ocurra. Entonces, dentro del mundo de los smart contracts, nosotros tenemos que empezar a trabajar la naturaleza jurídica, la normativa civil, la jurisdicción aplicable, porque se va a dar que ciudadano argentino contrata con ciudadano paraguayo un activo que se encuentra en Bélgica y que hay un proyecto de hotelería que tiene sede en Marbella. Bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, para eso estamos nosotros, volvemos nuevamente, ¿sí? Probablemente no haya un algoritmo que ejecute algo, ejecutará una instrucción previamente dada por un especialista en legal tech, ¿sí? Bien, normativas y demás. Perdón, estoy mirando, son como 1:20. Les voy a terminar con esta idea y no los abromo más. Voy a parafrasear aquí a una colega que va a ser parte de un curso que les he compartido de función notarial, que es Isabel Romero, la cito, no sé si anda presente por aquí, pero escuchándola de forma casi
no intencional, no esperaba encontrarme el resultado, cuando en uno de los eventos de Legal Tech hablabas a nivel latinoamericano de esto, coincidió con un argumento que es el que pienso. No estamos preparados los profesionales del presente para operar con claridad. Aquí la veo presente Isabel, te pediría para compartir en el chat esa charla que es magnífica. Gran evento de Legal Tech, abogados que no dimensionan el problema, ni mucho menos ni hablar notarios, ¿no? Que nuestra disciplina es más tradicional, pero yo creo que es tradicional en la forma, en lo solemne. Nada nos impide innovar. Ahora, ¿cuál era el problema de fondo? El problema de fondo es que nuestras escuelas de derecho, me gusta este término, escuela de derecho porque trasciende universidad, posgrados y demás, nos preparan analizando instituciones del pasado. Aclaro que soy profesor de Derecho Romano también, ¿no? Y es más, Isabel nombró a los romanistas. Yo creo que el derecho romano nos aporta principios, esa lógica de pensar típica del romano. Pero no podemos quedarnos siempre en el derecho indiano, en el derecho patrio, en el derecho medieval. Tenemos que formar un razonamiento que active esa capacidad de innovar a futuro. Eso se exige como habilidad o competencia ahora en el mundo Legal Tech. Entonces, creemos, o por lo menos debemos trabajar en esto, que este cambio debe operar desde el pregrado. Y estoy muy vinculado al ámbito educativo, trabajamos con gente de niveles medios, niveles secundarios, esto que es el paso previo a la educación superior, que es la universidad, donde ya es necesario introducción a la robótica, a la inteligencia artificial, a la tecnología blockchain, a la neurociencia aplicada a los derechos. Es decir, esto, colegas, es lo que se vive ahora. Ahora, ¿nosotros que estamos ya para el pasado? No. Nosotros que tenemos la posibilidad aún de posicionarnos, porque nos queda un recorrido largo, estamos en condiciones de ser los oráculos, los puentes, los que vamos a conectar la sociedad nativa digital con los cambios que se están dando de manera vertiginosa. Entonces, ahí está el compromiso. Por eso a veces el enojo, y esto tiene un costo político muy alto, esto genera, como la política, genera amigos y enemigos, uno no dice que está mal lo que el otro haga, pero de alguna manera no es correcto posicionarse en una lógica de obstrucción, porque el perjuicio no nos lo estamos causando nosotros, se lo estamos causando los profesionales que vienen, donde hay que mostrarle y darles las herramientas correctas, porque ese escenario que les toca es muy distinto al que nos toca a nosotros. Hoy estamos construyéndolo juntos, porque estamos aprendiendo qué hace Colombia, qué hace Paraguay, qué hace Ecuador, qué hace Argentina, Uruguay, qué hace el norte de Estados Unidos, qué hace la Unión Europea, porque es una etapa todavía de armado, de modelado. No están todavía los proyectos de ley unificados, hay una discusión seria en materia de competencia, etcétera, etcétera. Pero si no le damos nosotros la discusión, ¿quién la va a dar? ¿Un agente artificial? Espero que les haya servido, quedo a disposición. Pido 1000 disculpas de haberme aprovechado quizás por el tiempo. Muy difícil dar un recorrido muy amplio. Que sirva esto para que en el aniversario de los notarios tenemos algo que es hermoso, que es muy filosófico, nuevos asombros. Cuando se perdió la capacidad de asombro, se perdió el uso del intelecto. Creo que sentirnos asombrados por todo esto nuevo que está, nos renueva. Y en esto renovarse, creo que nos abre a un notario internacional, a un notario más del mundo, que a un notario de una oficina reducida en su jurisdicción, no mirando más allá de su frente. ¿Sí? Ojalá que les sirva, ojalá que esto genere, y desde ya, como les compartía Verónica Césped, ojalá tenga muchos representantes del Paraguay en nuestra sala, escribiendo en nuestra revista, y criticando estas cosas, compartiendo un poco, quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, porque esto enriquece el debate y esto nos ayuda a todos. Muchas gracias al colegio, a las autoridades, señor presidente, y a la hermana Paraguay. Muchísimas gracias, Jorge. Increíble realmente cómo nos transmitiste de una manera tan fácil todo. Es como que teníamos tantos conceptos de manera abstracta, al menos yo hoy, después de tu charla, tengo todo bastante claro.
Muy cierto lo que decís, que no es lo mismo entrar desde el inicio al juego que después pedir que nos incluyan. Y creo que nos dejaste bastante en claro que nosotros no estamos acá para competir, sino que es para usar ese entorno y para pasar a ser protagonistas. No podemos negar de que esto está evolucionando y decir, no, yo no quiero saber nada, ¿verdad? Porque está a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que después de hecho, estamos trabajando, ahí veo a Natalia Enciso, nuestra escribana más tecnológica. Estamos ya con esta idea hace mucho tiempo y muchísimas gracias por habernos facilitado esta charla. Gracias a Verónica también, quien fue la que te contactó. Y vamos a seguir en contacto porque estamos con esa idea hace un tiempo. No sé si tenés un poco de tiempo para leerte algunas preguntas que vi que estaban en el chat. Muchas gracias, Daisy. Sí, por supuesto, qué mejor que participen bueno, y dudas, y saber este detalle de que están trabajando en esto, la verdad que de alguna manera nos suma un aliado más, ¿no? Un aliado estratégico para que sigamos trabajando en conjunto. Bueno, leo un ratito las preguntas. A ver. ¿Conoce casos de éxitos de colegios de escribanos o asociaciones como prestadores de servicio de confianza, ya sea en la región o mundial? Bien, eso es interesante. Les puedo aportar, a ver, en un orden de grado, 3 distintos niveles. Podemos decir que quizás partiendo en un notariado tipo francés, podremos empezar a ver un buen armado de estas cuestiones y de pensar, si se quiere, en que esto sea un servicio institucionalizado. Hay muchos colegios, nosotros miramos de repente más noticias de roce, no con mucha injerencia interna, pero el notariado brasilero ha tenido estamos trabajando también en poder mediante el colega que nos ha unido hoy, a quien le quiero agradecer este vínculo, que es al escribano Agustín Andrich, que me contactó con Verónica, y bueno, le dije a Agustín, me interesaría también que trabajemos con Brasil, porque ellos tienen una plataforma, es más, aquí lo están imaginando Natalia, no tengo entendido cómo es la dinámica, estamos trabajando para tener representantes y poder socializar esto, pero sí hay muchísimos colegios que han entendido el desafío y empiezan a trabajarlo de menor a mayor. ¿Qué es lo que pasa? Acá viene la primera advertencia. Para poder brindar un servicio de esta naturaleza, hay que pasar por 3 estadios. Primero hay que tener una mínima, si se quiere, o posible, base digital. Recursos físicos, o no necesariamente tangibles, pero sí tener ciertos mecanismos digitalizados. Voy a decir una metáfora o una ironía. No sería entendible que un colega vaya con un papel firmado hológrafamente a presentarlo a un colegio que le pongan un sellito de goma porque está pidiendo tercero de confianza para la trazabilidad de una prueba digital. Es una cosa pero inconcebible. Entonces, primero hay que tener esa dinámica. Segundo, hay que tener un grado de virtualización de procesos. La virtualización es llevar en escenario digital este dato digitalizado, esta información que puede haber obrado ante en papel, para poder tener esta ida y vuelta con el usuario, con el requirente, con el escribano, con el funcionario judicial que de repente le pide al colegio alguna información. Esto es interesante porque aquí, en algunos lugares de Argentina, surgió, erróneamente a mi entender, de que podía considerarse un avasallamiento en la competencia del colegio si se armaba un sistema de integración documental con los poderes del Estado. En realidad no, porque el colegio sigue siendo el dueño y señor del dato de su colegiado, de lo que sucede, pero tiene una mayor posición de más eficiencia y eficacia para dar respuesta a los distintos tipos de requerimientos, fiscales, civiles, penales, etc. Entonces la integración no puede ser mal vista. Ahí viene el tercer estadio, que es brindar este servicio. Y aquí es muy importante tener un sólido apalancamiento, casi un término de las finanzas, pero acá es válido, con el mecanismo de ciberseguridad. Porque es necesario no ser infalible, como, a ver, no vamos a tratar de copiar el sistema del FBI. Lo que estamos tratando de decir,
tenemos lo mejor posible, tratado de la manera más seria posible, con la tecnología más actualizada posible. Y vamos a poner un ejemplo tonto. Nos decían a nuestros niños, en época de educación virtual, actualicen siempre el Zoom. ¿Para qué? Para tener siempre los parches de seguridad, etc. Esto es lo mismo. Es actualizar permanentemente para tener ese escudo. Existen, hay muchos, sería bueno, pero fíjense algo, esto no quiero ser duro tampoco, pero lo pensemos. ¿Por qué no hay más jornadas internacionales en el notariado sobre sistemas de plataforma virtuales, casos, usos? ¿Por qué no convocamos a empresas privadas? ¿Por qué estamos siempre reunidos entre nosotros? Esto en parte es aburrido, es como cuando se junta el equipo de fútbol y hablan de los partidos que jugaron antes, no hablan de otra cosa. Entonces, hace falta este abordaje multidisciplinario para empezar a ver, copiar, a mejorar, a replicar, y por qué no, a adquirir colectivamente las mismas herramientas. Se fracciona el costo y es más barato para todos. Pero bueno, a veces es mejor querer estar solo, me imagino, y pagar más caro, será eso. Entonces, estas cosas hay que romperlas, en el sentido del molde tradicional. Y esto es el verdadero trabajo colaborativo, para el bien común. Así es. Muchísimas gracias. Vemos si hay más preguntas. Veo que son más bien felicitaciones y agradecimientos por la excelente disertación. Así que muchísimas gracias. Ya no te sacamos más tiempo. Muchísimas gracias a todos los que participaron también y a celebrar nuestra semana. Muchas felicidades a todos y nos vemos en algún próximo encuentro. Muchísimas gracias de nuevo, muchos éxitos y nos vemos la próxima. Hasta luego.